Abran sus Biblias en el libro de Gálatas. No olvidemos, hermanos, que continuamos nuestro estudio del libro de Gálatas. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a leer el capítulo 3 del verso 15 en adelante. Gálatas capítulo 3, versículo 15 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 22. Dice la palabra de Dios: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero si Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por esa gloriosa promesa, Señor, que entregaste milenios atrás a tu siervo Abraham, de la cual cada uno de nosotros hasta el día de hoy somos partícipes, Señor. Te damos gracias porque antes de la fundación del mundo habías puesto tu mirada en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque has tenido ese cuidado especial y porque cada uno de tus propósitos se cumplen y se cumplirán al pie de la letra. Te rogamos en esta oportunidad, Señor, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender a la luz de tu palabra lo glorioso de esta promesa y cómo es mayor a la propia ley que tú entregaste a tu siervo Moisés. Ayúdanos a entender esa promesa en el plan eterno, del cual una vez más, Señor, tú tenías en mente el que cada uno de nosotros presentes fuésemos partícipes. Gracias te damos, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros, siendo tus enemigos, siendo pecadores, pero ahora habiéndonos reconciliado gracias a Jesucristo y habiéndonos adoptado, Señor, como parte de tu familia. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y si alguien, por favor, me regala una agüita, hermanos, porque me la bajaron, la que traía acá. La semana pasada aprendimos que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. De la misma manera que aprendimos que todos los creyentes, no importa si sean judíos o gentiles, todos, absolutamente todos, somos salvos por la fe, no por las obras. En el texto de esta oportunidad, hermanos, el apóstol Pablo ahora nos muestra cómo la promesa dada a Abraham desde el libro de Génesis es mayor a la ley entregada a Moisés, que vino cientos o siglos después, y cómo ambas, tanto la promesa o el pacto dado a Abraham como el dado a Moisés, tiene un propósito en el plan divino, y es precisamente lo que vamos a estar viendo. Cuando nosotros vemos las cartas paulinas, hermanos, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo tiene una manera muy peculiar, gracias, de escribir en sus cartas. Nosotros creemos, tal como la palabra de Dios nos enseña en la carta a Timoteo, que toda la palabra de Dios es inspirada por él, útil para redarguir, corregir e instruir. Pero algo que debemos de entender, hermanos, que hasta cierto punto tocábamos de una manera breve el miércoles en la sesión de preguntas y respuestas,
es de que Dios, hermanos, a todos nos ha creado con cierto individualismo. Dios no espera, hermanos, que todos seamos iguales. Cada uno de nosotros fue creado de una manera única por parte de Dios, incluyendo los propios autores que Él inspiró a través de su Espíritu para que escribiesen lo que hoy en día nosotros tenemos como palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros leemos las cartas, hermanos, podemos ver la personalidad de cada uno de los autores. Y en el caso del apóstol Pablo podemos ver ciertos patrones en la manera en que él escribía sus cartas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, típicamente en las cartas que él escribe, anticipa argumentos que él pudiese recibir por parte de sus opositores o de las personas que reciben la carta. Entonces, el apóstol Pablo hace preguntas anticipando lo que las personas le pudiesen preguntar. Ese estilo de escritura es más notorio en la carta a los romanos que en cualquier otra carta, pero en el caso del libro de Gálatas no es la excepción. Y en este caso, hermanos, el apóstol Pablo, en los versos que vamos a ver en esta oportunidad, presenta varios argumentos hipotéticos que él anticipa sobre las preguntas que tanto sus opositores, en este caso los judaizantes, como los hermanos en Galacia que recibían la carta, las preguntas que ellos le podían hacer. Y una de las primordiales, hermanos, que encontramos es el hecho que cuando nosotros vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que del tiempo que Dios hace la promesa a Abraham al tiempo que entrega la ley a Moisés, pasan 430 años del uno al otro. Y el argumento que el apóstol anticipa es de que seguramente los judaizantes y muchos de los que estaban en Galacia iban a pensar que la promesa dada a Abraham tenía una aplicación solamente hasta el tiempo en el cual Dios entregó la ley a Moisés, que fueron 430 años. Entonces ellos pensaban, bueno, es verdad, la promesa que Dios entregó a Abraham se efectúa solamente a través de la fe, pero todo cambió el momento que Dios entregó la ley a Moisés. Entonces ellos pensaban, el momento que Dios hizo eso ya no es por la fe, sino que ahora es por las obras de la ley, pensando de cierta manera que el momento que Dios entregó la ley a Moisés invalidó el pacto hecho a Abraham. Entonces ellos sí creían, los de Abraham y su tiempo fueron salvos por la fe, pero el momento en que Dios entregó la ley se marcó un antes y un después, y ahora para que nosotros seamos salvos, de acuerdo a su pensamiento, debemos de guardar la ley mosaica. Entonces, con ese contexto en mente, hermanos, leamos una vez más el verso 15, porque en los próximos 4 versos el apóstol Pablo da respuesta al hipotético argumento que recibiría por parte de los judaizantes. Y en estos versos que vamos a leer presenta por lo menos, hermanos, 3 razones que nosotros encontramos del por qué la promesa dada a Abraham es mayor que el pacto hecho con Moisés cuando le entregó la ley. Leamos verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Una vez más, en estos 4 versos el apóstol Pablo presenta por lo menos 3 razones, hermanos, del por qué la promesa que él entregó a Abraham en el Génesis es mayor, es mejor que el pacto hecho con su siervo Moisés cuando entregó la ley. Y en el verso 15 vemos la razón número 1.
Y la razón número uno del por qué es mejor o mayor es por su ratificación divina. Una vez más lo leo. Verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Cuando dos seres hacen un pacto, esta parte sí es un poco diferente en nuestro contexto, porque lamentablemente, hermanos, hoy en día la gente ya no tiene palabra. Hoy en día la gente dice que va a hacer algo y lamentablemente no cumple. Es por eso, hermanos, que hasta cierto punto se requieren los contratos legales, porque la palabra del hombre ya no es suficiente. Pero en los tiempos antiguos la palabra era suficiente. Y cuando dos personas hacían un pacto, ese pacto, hermanos, era irrevocable e invariable. Es decir, no se podía cambiar. Y lo que Pablo está haciendo aquí es mostrando que cuando dos hombres llevaban a cabo un pacto, ese pacto no se podía cambiar, ese pacto no se podía invalidar. ¿Cuánto más cuando un pacto no es hecho entre dos hombres, sino que es iniciado por Dios mismo? El valor que tiene el propio pacto es mucho mayor, y de la misma manera ese pacto, hermanos, no se puede cambiar, no se puede invalidar. Interesantemente, la palabra que usa para pacto en el griego, diateque, esta palabra, hermanos, se usaba típicamente en el contexto de un testamento. De tal manera que cuando se hacía el diateque, a través de lo que se acordó, los bienes de la persona, el momento que partía, eran distribuidos de la manera en que se acordó. Y nota, no se podía hacer ningún cambio a ese pacto. Pero cuando se hacía el pacto entre dos personas tenía un peso mayor. Aprendimos la semana pasada cómo cuando este pacto se hacía, típicamente se sacrificaban los animales. Una parte del animal se ponía de un lado, la otra parte del otro lado. Las personas que confirmaban el pacto caminaban por el medio de los animales sacrificados, dando a entender que si una persona no cumplía lo que le correspondía, iba a morir como esos animales sacrificados. Entonces, la razón del por qué Pablo presenta esto es para darles a entender a ellos, hermanos, si un pacto entre dos hombres difícilmente, casi imposiblemente se invalida, ¿cuánto más un pacto iniciado por Dios mismo? El pacto que Dios hizo con Abraham no se puede invalidar, no se puede quebrantar, incluso aunque hayan pasado 430 años. Porque ellos pensaban de una manera equivocada, como si el pacto que Dios dio a Abraham tenía una fecha de expiración y que al pasar 430 años ese pacto ya no tenía validez. Es por eso que dice el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, leo el verso 15 una vez más, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, es decir, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Si eso es aplicable con un pacto hecho entre dos hombres, ¿cuánto más uno hecho por Dios mismo? El pacto que Dios hizo con Moisés 430 años después, hermanos, no invalidó, no cambió el pacto que Dios previamente había hecho con Abraham. Más adelante vamos a ver la aplicación que esto tiene para nosotros hoy en día. Pero la segunda razón del por qué este pacto, hermanos, es mayor que el que fue entregado a Moisés es Cristo. Y vean lo que dice el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y como dice, hermanos, la cual es Cristo. Este pacto de la promesa dado a Abraham es superior al pacto de la ley porque está centrado en Cristo. Y el pacto que fue entregado 430 años después a Moisés no lo interrumpió, no lo modificó, porque este pacto dado a Abraham es mayor porque estaba centrado en Cristo.
Y quiero aquí, hermanos, que notemos una parte muy importante referente a la inspiración de las Escrituras. Y para esto, hermanos, quiero que por favor no pierdan el libro de Gálatas, pero que me acompañen al libro de Génesis capítulo 22. Y quiero que notemos un detalle, hermanos, de cómo el mismo Espíritu que inspiró el libro de Gálatas a través de su siervo Pablo es el mismo Espíritu que inspiró al mismo Moisés que escribió el libro de Génesis. En Génesis capítulo 22 encontramos ese relato de Abraham subiendo al monte para sacrificar a su único hijo Isaac. Los propios textos que leíamos al principio del culto. Y podemos ver en Génesis capítulo 22 que Abraham obedece en todo. Pero estando a punto de cumplir la tarea otorgada por Dios, es decir, sacrificar a su hijo, Dios lo detiene. Conocemos la historia, le provee el cordero sustitutorio para el sacrificio, pero noten lo que dice el verso 16 de Génesis capítulo 22. Y dijo, por mí mismo, es Dios hablando, he jurado. No había otro nombre más arriba del de Dios por quien él pudiese jurar. Por eso dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Notemos cómo repite la misma promesa que le había presentado capítulos previos. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mucha atención al verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esa información que encontramos en el verso 18, hermanos, es exactamente lo mismo que ahora Pablo está resaltando en Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El apóstol Pablo hace énfasis en la singularidad de la palabra simiente, y hace ese énfasis, hermanos, porque en el original la palabra griega sperma, de donde nosotros obtenemos la palabra espermatozoide, se usaba tanto en un contexto como singular como plural. Pero Pablo hace énfasis que no está aplicada en un sentido plural, sino singular, porque la promesa fue hecha por una, confirmada por él mismo, y todo apuntaba a esa simiente que es Cristo. Incluso cuando vamos atrás, hermanos, a Génesis capítulo 3, vemos el mismo pacto. Génesis 3:15 dice lo siguiente, conocemos la historia, Adán y Eva son engañados por la serpiente, pecan, y dice Génesis capítulo 3 verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de Génesis 3:15, la simiente de Génesis 22:18 es la misma. ¿Y quién es esa simiente? Cristo. Entonces la promesa dada por Dios a Abraham se cumple a la perfección en Jesucristo y solo en Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos, esa promesa dada no se puede invalidar, no se puede cancelar, porque fue ratificada por Dios mismo y todo nos apunta a Cristo. Lo cual nos agrega de la misma manera esa gloriosa información, hermanos, de que fuera de Cristo, desde el principio de la creación, no hay salvación alguna para el ser humano. La única manera en la cual el ser humano puede ser salvo es a través de Jesucristo y la obra redentora en la cruz del Calvario. El pacto con Abraham tuvo cumplimiento total y perfecto en Jesucristo. Y ojo, hermanos, ese pacto que Dios hizo con Abraham no tiene fecha de expiración, como lo tuvo el pacto con Moisés. Vamos a ver un poco más adelante acerca de esto. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham, hermanos, no tiene fecha de expiración. No importa que hayan pasado para el tiempo de la ley 430 años que esa promesa fue dada. Notemos lo que dice el verso 17 de Gálatas capítulo 3.
Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, como dice hermanos, no lo abroga para invalidar la promesa. Cuando Dios entregó la ley a Moisés, hermanos, no invalidó, no cambió en lo más mínimo el pacto que él había hecho con su siervo Abraham 430 años antes. Entonces, hasta este punto ya hemos visto, hermanos, que el pacto que Dios hizo con Abraham es mayor, es mejor, más glorioso que el pacto que hizo con su siervo Moisés, porque por su ratificación y porque todo apunta a Cristo. Pero ahora, hermanos, veamos la razón número 3. Y razón número 3 de por qué el pacto de la promesa es mayor que la ley es por su plenitud. Vean lo que dice el verso 18 de Gálatas capítulo 3. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, este pacto de la promesa, hermanos, es superior al pacto de la ley porque es más completo, es perfecto, está pleno. Y la lógica que emplea el apóstol Pablo, hermanos, es la siguiente: que el pacto que Dios hizo con Abraham es mayor en su plenitud, en el sentido de que no requiere absolutamente ningún mérito humano. El pacto que hizo con Moisés sí requería mucho. Eran más de 600 mandamientos los que ellos debían de guardar. Y claramente, como lo hemos aprendido, hermanos, no había ni hay ningún hombre sobre la faz de esta tierra que pueda cumplir la ley a su perfección. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham es perfecto, hermanos, porque no podemos entrar nosotros a echarlo a perder. Dios lo hizo, Dios lo inició, Dios lo sostiene y Dios lo mantiene perfecto. Porque el único responsable en ese pacto, hermanos, es Dios. Es por eso que cuando Dios hace el pacto con Abraham, si recordarán, puso un sueño pesado sobre Abraham y después Abraham, ¿qué fue lo que vio? Una antorcha de fuego que pasaba por el medio de los animales sacrificados, dando a entender que ese pacto, hermanos, iba a ser completo por Dios. El hombre no tenía nada que hacer, por lo tanto, hermanos, no tenemos la oportunidad de echar a perder lo que Dios hizo. Y esto es verdaderamente importante, hermanos. Y esto debería de generar paz en nuestro corazón, especialmente, hermanos, para aquellas personas que viven con el miedo constante de que sus tropiezos, imperfecciones y pecados que continúan cometiendo van a afectar su salvación. Y muchos piensan de una manera equivocada: bueno, pero es que si yo peco, entonces en ese momento mi pecado ha afectado la promesa o el pacto. Por lo tanto, ahora debo de hacer lo que me corresponde para que Dios me vuelva a dar la salvación. Pero hermanos, no hay absolutamente nada que nosotros como seres humanos podamos hacer para cambiar, invalidar el pacto de la promesa que es comenzado y terminado por Dios mismo. No hay nada, hermanos, que nosotros podamos hacer para echarlo a perder. Es por eso que en uno de los escritos del apóstol Pablo, él dice que nada nos puede separar de su amor. Nada de lo creado, dice el apóstol. Y hermano, eso, como lo hemos compartido previamente, nos incluye a nosotros mismos. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos separar de Dios porque estamos a salvo en sus manos. Porque este pacto, hermanos, no nos incluye a nosotros. Es solamente Dios. Y por el hecho de que no incluya a ningún hombre, hermanos, este pacto es mayor que el dado a Moisés. Porque es pleno, es perfecto, es completo. Entonces, a la luz de esta información, estoy seguro que muchos de nosotros posiblemente tenemos la misma pregunta en nuestra mente en este preciso momento. Bueno, si ese pacto es perfecto, ¿para qué fue entregada la ley? Una vez más, el apóstol Pablo, anticipando hipotéticamente los argumentos que pueda recibir, ahora da precisamente respuesta a esa pregunta del verso 19 al verso 22. Y en estos 4 versos, hermanos, nos da la respuesta del propósito de la ley, pero también continúa enfatizando cómo la ley mosaica es inferior
al pacto de la promesa dado a Abraham. Notemos el verso 19 de Gálatas capítulo 3. Entonces, la pregunta que muchos posiblemente nos hacemos: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En primer lugar, hermanos, notemos el propósito de la ley. Si la salvación siempre ha sido por fe desde el principio, desde el Génesis, y no por obras, y si el pacto de la promesa dado a Abraham es perfeccionado y cumplido en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué propósito real tuvo la ley? Bueno, aquí dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. El propósito de la ley, hermanos, fue demostrar al hombre su pecaminosidad total. El propósito de la ley es mostrar nuestra incapacidad de agradar a Dios con nuestras propias obras. El propósito de la ley es mostrar la necesidad incondicional de la misericordia y gracia divina. En otras palabras, hermanos, la ley fue entregada para revelar nuestra incapacidad y que nos prevenga de confiar en nosotros mismos y que busquemos al único y verdadero Salvador, Jesucristo. La ley, hermanos, nos muestra la necesidad de un Salvador. La ley nos muestra la necesidad de un Redentor. La ley nos lleva a Cristo. Por eso dice el verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí encontramos un detalle verdaderamente importante, y este detalle, hermanos, es que la ley entregada a Moisés sí tenía una fecha de vencimiento. Notemos que la promesa o el pacto dado a Abraham, hermanos, no tiene fecha de expiración, pero la que fue entregada a Moisés sí lo tenía. Notemos el verso 19. Hablando de la ley, dice que fue añadida a causa de las transgresiones, pero ¿cómo dice a continuación? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Pregunta, ¿quién es la simiente una vez más? Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo era válida el pacto con Moisés? Hasta que Cristo vino. Lo cual significa, hermanos, que cuando Cristo vino a esta tierra, la ley dejó de ser. Ahora, no entendamos que la ley dejó de ser cuando Cristo vino porque fue cancelada o porque fue cambiada. La ley dejó de ser cuando Cristo vino a esta tierra porque fue cumplida la perfección. Mateo 5:17, nuestro Señor Jesucristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, si la ley, hermanos, ya no tiene ninguna aplicación para nosotros, la pregunta es entonces, ¿significa que yo puedo hacer lo que yo quiera? ¿Significa que yo puedo robar, matar y engañar porque la ley ya no es aplicable para mí? Claro que no. Para empezar, hermanos, mucho ojo con esto, hermanos. Y cuando estuve profundizando en este texto, hermanos, llegué a comprender ciertos conceptos que no del todo entendía. Pero mucha atención a lo que voy a decir a continuación, hermanos. Las demandas morales de la ley mosaica entregadas a Moisés no han disminuido por el simple y sencillo hecho de que no empezaron ni terminaron con el pacto mosaico. Vuelvo a repetirlo. Las demandas morales de la ley mosaica no han disminuido porque no empezaron ni terminaron con el pacto mosaico. Y esta parte, hermanos, es muy importante
que cada uno de nosotros entendamos. Pero es por precisamente eso, hermanos, que Caín fue culpable de asesinato. Y nosotros nos podemos preguntar, bueno, pero ¿cómo fue culpable Caín de asesinato si la ley no fue entregada más de 500 años después? Porque esa ley moral, hermanos, es mucho más antes que la ley mosaica. Es por eso que el diluvio fue enviado por Dios, porque la maldad de los hombres era mucha. Y ojo, fue antes que la ley fuese entregada. Es por eso que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, por los pecados de soberbia, inhospitalidad y pecados sexuales que fueron antes que la ley fuese establecida. Es por eso que antes de la ley mosaica, hermanos, vemos claramente cómo se juzgan los pecados de idolatría, mentira, perversión, adulterio, embriaguez, celos, envidia, entre muchos otros. ¿Por qué? Porque el estándar de justicia moral, hermanos, no comenzó con la ley mosaica y tampoco terminó con ella. Lo que sí terminó, hermanos, claramente, es todo lo que pertenecía a lo ceremonial y lo que era específico a esas leyes dadas al pueblo de Israel en aquel entonces. Eso sí no tiene, hermanos, absolutamente ninguna aplicación para nosotros. Nosotros no tenemos que guardar el día de reposo porque Cristo es nuestro reposo eterno. Nosotros no tenemos que apegarnos a la ley en cuanto, como mucho charlatán usa, de que ya empezó el año, tráiganse sus primicias. Hermanos, eso era para la ley. Incluso, hermanos, el propio diezmo es de acuerdo a la ley. La manera en que nosotros debemos de dar es conforme Dios nos ha prosperado con todo agradecimiento en nuestro corazón por amor a Él y a su obra. Y alguien puede preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué cuando Jesucristo platicaba con los fariseos les dijo que debían de hacer esto sin dejar de hacer lo otro? Es sencillo, hermanos, Cristo todavía no iba a la cruz. Pero el momento que Cristo estuvo en la cruz y que dijo, hecho está, todo se cumplió. Pero hermanos, es verdaderamente lamentable ver cómo la iglesia, hoy en día, universalmente hablando, le gusta escoger como si fuese un buffet qué partes de la ley mosaica sí quiero traer al tiempo presente. Y ojo, son muy convenencieros en la manera en que lo hacen, porque van a traer las partes que les gusta y que les conviene. Yo jamás he visto a alguien que quiera traer como parte de la ley mosaica el apedrear a alguien que cometió adulterio. Eso sí, no, eso sí es para el antiguo pacto, lo demás sí es para nosotros. ¿Por qué? Porque la gente lo hace de una manera muy convenenciera, hermanos. La ley ceremonial no tiene ninguna aplicación para nosotros y la ley moral continúa aplicada porque precede a la ley mosaica. Fue entregada mucho antes que eso. Es por eso que cuando Cristo está en tierra, Él mismo dice lo siguiente en Mateo capítulo 22, verso 36. Mateo capítulo 22, verso 36. Le hacen una pregunta a nuestro Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y notemos la respuesta por parte de nuestro Dios. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como dice el verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Notemos que ya no nos está hablando absolutamente nada de aquella ley ceremonial, cómo ellos debían de limpiarse, cómo ellos debían de comer, cómo ellos debían de abstenerse de ciertas cosas. No nos menciona absolutamente nada de eso. La ley se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no le voy a hacer daño. Yo no voy a pecar en contra de él. ¿Por qué? Porque lo amo como a mí mismo. Entonces, al cumplir estos dos mandamientos, hermanos, cubre toda la ley moral que, ojo, continúa vigente, pues continúa revelando la necesidad de un Salvador. Cada uno de los presentes, hermanos, si nosotros hoy en día estamos seguros en Cristo, es porque en arrepentimiento hemos depositado nuestra confianza en Él.
Y si nos acercamos en arrepentimiento a Cristo es porque vimos lo transgresores que somos delante de la ley moral. Nos dimos cuenta que no amamos a Dios como lo debemos de amar. Nos damos cuenta que no amamos a nuestro prójimo como lo debemos de amar. Mentimos, tenemos pensamientos de lujuria, robamos. Entonces, a la luz del conocimiento de nuestra transgresión a la ley moral, esa propia ley moral nos empuja a un Salvador, que es Cristo. Es por eso, queridos hermanos, que predicamos el Evangelio a personas pecadoras. Porque, hermanos, ¿de qué le sirve el Evangelio a una persona que no sabe en el grave problema en el que se encuentra? Si una persona no entiende en lo más profundo de su ser que sus pecados violan la ley moral de Dios, ¿de qué se tiene que arrepentir? Es por eso, hermanos, que incluso aquellas personas que rechazan a Cristo lo hacen porque de la misma manera, de una manera bufetera, escogen qué pecados o qué mandamientos deben de guardar. Y por eso es típico, hermanos, que cuando tenemos la oportunidad de evangelizar a alguien, la persona típicamente responde: yo no necesito un salvador porque yo no mato, yo no robo, yo no violo. Y se enfocan en aquellos pecados escandalosos, pero no se dan cuenta que el momento que llaman a su prójimo tonto o idiota, son culpables de juicio. No se dan cuenta que cuando ven a una mujer y la desean en su corazón, ya han adulterado en su corazón. Entonces, el ser humano necesita de un Salvador porque todos, absolutamente todos, hemos quebrantado la ley moral de Dios. Y es por eso, hermanos, que hasta el día de hoy esa ley moral sigue activa. La ceremonial y judicial no tiene ninguna aplicación para nosotros, pero la moral lo tiene porque es antes que la ley mosaica y porque, hermanos, es esa propia ley que va a llevar a pecadores en arrepentimiento a los pies de Cristo hasta que este mundo deje de ser. Sin la ley moral, hermanos, ¿qué sentido tiene que prediquemos a un Salvador que perdona? ¿De qué se tienen que arrepentir? Yo no me tengo que arrepentir de nada. Yo no he quebrantado ninguna ley. Yo no peco en contra de Dios. Pero, hermanos, si vemos tan solamente los 10 mandamientos, que su enfoque primordial tiene que ver con lo moral, yo les aseguro, hermanos, que 100% de los que estamos aquí hemos quebrantado cada uno de esos pecados. Cada uno, hermanos, sin excepción alguna. Entonces, una persona que no ve cómo ha quebrantado la ley de Dios, no va a haber ninguna necesidad de buscar un Salvador. No ve la necesidad de buscar misericordia y mientras ignore, está bajo la ira de Dios, pues es un transgresor. Entonces, el propósito de la ley era y es llevar a los hombres a la angustia por sus pecados y un deseo irresistible de recibir la salvación de Dios en su gracia soberana que Él ofrece a todo aquel que en arrepentimiento y fe cree. Es por eso que Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pregunta, ¿por qué alguien es pobre de espíritu? Muchos han interpretado este texto como: yo no traigo ni $1 en mi cartera, entonces el reino de Dios me espera. Pero este verso no tiene nada que ver con la pobreza económica que nosotros podamos experimentar. Esta pobreza de espíritu, hermanos, es a la luz de que el ser humano reconoce su bancarrota espiritual, ve lo pecador que es y por lo tanto no se puede salvar a sí mismo y le es necesario en esa pobreza espiritual buscar al único y verdadero Salvador. Por eso el mismo apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 7 verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, a la luz de eso, la pregunta que nosotros una vez más nos hacemos: ¿la ley tiene una aplicación para nosotros? Bueno, depende de qué ley estamos hablando. Si estamos hablando de la ley mosaica, hermanos, no tiene ninguna aplicación para nosotros porque fue cumplida a la perfección en Cristo.
Pero la ley moral sigue teniendo una aplicación porque precede a la ley mosaica desde el principio de la creación, ha estado presente, y porque esa propia ley fue la que nos llevó a Cristo, como un ayo. Es como si la propia ley, si la personificamos, hermanos, nos toma de la mano, nos lleva a un espejo, nos muestra lo pecadores que somos, y después la misma ley nos lleva a Cristo para que nos limpie y nos lave de toda maldad. Ese es el propósito de la ley. Y es por eso que esa ley, hermanos, sigue activa y necesaria para todas aquellas personas que nos rodean, que aún no están conscientes del estado en el cual se encuentran. Por ofensivo que suene, hermanos, es nuestro trabajo mostrar la condición espiritual de mortandad en la cual se encuentran. Porque regresando a lo que hemos compartido previamente, hermanos, ¿de qué me sirve yo ir con una persona que está muerta en sus delitos y pecados y llegar con un mensaje: Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti? De nada sirve, porque esa persona no ha entendido el problema en el cual se encuentra. Si yo verdaderamente predico el evangelio, no lo puedo separar de la ley moral, lo cual significa que le debo demostrar: tú eres un transgresor de la ley. Tú has pecado en contra de un Dios 3 veces santo y tu pecado te condena a una eternidad de tormento. Pero si tú en arrepentimiento depositas tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, en Él recibes el regalo de salvación. Necesitamos la ley para poder predicar el evangelio. Una vez visto el propósito de la ley, hermanos, veamos ahora el mediador que presenta el apóstol Pablo en el verso 19 de Gálatas capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El pacto de la ley, hermanos, fue y es inferior al pacto de la promesa, porque ésta fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Qué significa eso? Esto significa, hermanos, que Dios dio el pacto de la ley a través de dos grupos de mediadores. El primero, los ángeles, y el segundo, a través de Moisés, al resto del pueblo. Esos fueron los mediadores del pacto mosaico. Pero la promesa y pacto con Abraham, hermanos, fue diferente, porque este pacto lo hizo como entre dos amigos. Y claramente le dio a entender a Abraham: Abraham, tú no tienes que hacer nada. De hecho, voy a poner un sueño profundo sobre ti y voy a permitir que veas cómo yo, Dios hablando, soy el único que paso. Es un pacto más personal. La promesa de salvación fue por fe, porque era tan preciosa en el corazón de Dios que se lo dio a Abraham en persona. Comenta William Hendrickson sobre este mediador: aunque un intermediario humano sea muy importante, él es, después de todo, solo una tercera parte que actúa entre dos otras partes. Moisés sirvió como el nexo humano entre Dios y el pueblo. Dicho intermediario carece de autoridad independiente, pero Dios es uno. Cuando hizo su promesa a Abraham, y por medio de él a todos los creyentes, sean judíos o gentiles, lo hizo por su propia cuenta soberana, directa y personalmente. Habló de corazón a corazón. El pacto hecho a Abraham, entonces, hermanos, es más glorioso, es mayor, por el propio mediador que la entregó. En el caso de Abraham, hermanos, fue directamente. En el caso de Moisés fue Moisés mismo y los ángeles en segundo lugar. Y finalmente vemos los resultados en el verso 21 de Gálatas capítulo 3. Dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Estos versos, hermanos, pueden ser difíciles de entender tal como están traducidos en la Reina Valera 1960. Por lo tanto, permítame leer estos versos en la traducción lenguaje actual.
Dice de la siguiente manera: esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera. Porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Lo que Pablo ahora comunica, hermanos, es que el pacto de la ley es inferior al pacto de la promesa a causa de sus logros específicos. Y una vez más, considerando el tipo de escritura del apóstol Pablo, Pablo ahora está anticipando otro posible argumento que pueda recibir por parte de los judaizantes o de los hermanos en Galacia. Y ese argumento anticipado es: ¿entonces la ley es contraria a las promesas de Dios? Él mismo da la respuesta: de ninguna manera. La ley es contraria a la fe, como aprendimos la semana pasada, pero la ley de ninguna manera es contraria a las promesas de Dios, porque Dios incitó y comenzó ambos. Entonces, decir que uno es contrario al otro es como decir que Dios opera en contra de sí mismo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, la clave está en el verso 21. Dice el verso 21: porque si la ley pudiera darnos vida, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. En otras palabras, la ley fue inferior porque no pudo salvar, fue incapaz de vivificar o impartir vida al pecador. Pero fue necesaria porque esa misma ley nos lleva una vez más a ver la gran necesidad que tenemos de un Salvador. Pero ninguno de nosotros tenemos alguna opción de salvación fuera de Jesucristo. Si verdaderamente nos pudiésemos salvar por las obras de la ley, entonces Dios sí se estuviese contradiciendo. Porque es como si estuviese diciendo: los que quieran salvarse por sus propias obras, háganlo. Y los que quieran salvarse por el pacto que hice con Abraham, pónganse de este lado. Pero es absurdo, porque nadie se puede salvar por las obras. Todos somos pecadores. Y por eso, hermanos, dice el verso 22, porque la Escritura, por medio de la ley, lo encerró todo bajo pecado. Esta expresión es verdaderamente interesante, hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice que lo encerró, nos da a entender, hermanos, de algo o alguien que es encerrado en un cuarto con llave, y que a no ser que esa persona tenga acceso a la llave, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de escapatoria. No puede salir. Y es en esa misma expresión, hermanos, que la ley tiene sentido a la luz de la promesa. ¿A qué se refiere? Es decir, hermanos, a no ser, o no es hasta que la ley nos ha arrestado, nos ha encarcelado y nos ha sentenciado a muerte, que la persona, espero incluyéndonos cada uno de nosotros, pierde toda esperanza en sus propios méritos y ve la necesidad en humildad de buscar al Salvador Jesucristo. Es como si el pecado, hermanos, o la ley, a cada uno de nosotros vio que la hemos violado, que la hemos quebrantado. Y viene la ley y te arresta y te lleva preso y te encierra con llave, de tal manera que tú no te puedes salir de ahí. Y estando en esa celda, tú te das cuenta: bueno, yo no tengo absolutamente ninguna oportunidad de salir de aquí. Déjame fijo a ver si hay un abogado. Y comenzamos a buscar y nos encontramos con aquel abogado que nos puede salvar no solamente de la prisión en la que nos encontramos, sino que nos saca de ahí y nos hace parte de su familia. Ese, hermanos, es el propósito de la ley. ¿Vemos la importancia, hermanos, de predicar el evangelio a la luz de la ley? Porque si nosotros no predicamos el evangelio a la luz de la ley, ¿cómo la gente sabrá que están pecando en contra de un Dios que es 3 veces santo? Es en esa misma expresión, hermanos, que la ley tiene sentido a la luz de la promesa. Y cuando la ley, hermanos, nos muestra nuestro enorme pecado que tenemos, entonces podemos exclamar, como el mismo apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Posteriormente dice: pero gracias doy a Dios
por Jesucristo. Porque fue Jesucristo el que lo libró de esa prisión que la propia ley lo había tomado. Entonces, espero, hermanos, que a la luz de este conocimiento, cada uno de nosotros, hermanos, podamos entender algunas verdades fundamentales. La primera, el pacto hecho por Dios hacia Abraham es mayor que el pacto que hizo con Moisés. Ese pacto, hermanos, no tiene fecha de expiración, se ha cumplido desde aquel entonces, se está cumpliendo hoy en día y se continuará cumpliendo hasta que Cristo venga por su iglesia, es decir, por todos los que son parte de ese pacto. En segundo lugar, el pacto hecho con Moisés sí tuvo fecha de expiración, el momento que la simiente prometida vino a tierra. Entonces dejó de ser. Pero punto número 3, eso no significa que la ley moral ahora ya no es aplicable para nosotros, porque una vez más, la ley moral precede a la ley mosaica. Y por eso vemos a culpables de asesinato, de pecados sexuales, de embriaguez en el libro de Génesis antes que la ley mosaica fue entregada. Todo esto con el reconocimiento de que nos lleve al único y verdadero Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, cuando tú tengas la oportunidad, espero que estas verdades fundamentales nosotros las podamos entender a un nivel personal, pero es importante, hermanos, que cuando tenemos la oportunidad de predicar el evangelio, no prediquemos el evangelio separado de la ley. Porque cuando lo hacemos vamos a presentar esos mensajes antibíblicos que sí son muy buenos para rascar el oído de la gente, pero hermanos, ¿cómo una persona va a ver su necesidad de un Salvador si no entiende lo pecador que es? Si a una persona le decimos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, para empezar, esa persona ya se ama demasiado a sí mismo o a sí misma. Y ahora esa persona equivocadamente va a pensar, Dios me ama así como soy. Entonces, pues qué chido. Pero ¿eso en qué me sirve? Hermanos, ese es el problema de no entender el evangelio. El evangelio no puede ser separado de la ley. La ley nos muestra la necesidad de un Salvador. Y espero que haya tenido ese efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Fue la ley, hermanos, que te mostró cómo en innumerables ocasiones tú has pecado en contra del Dios eterno y soberano. Pero fue cuando nos dimos cuenta que hemos pecado en contra de Él, que la propia ley nos lleva a la cruz, dándonos a entender, quítate de la cabeza esa idea que tú te puedes salvar a ti mismo, porque es imposible. Pero si depositas tu confianza en aquel que sí cumplió la ley a la perfección, no solamente perdonará tus pecados, no solamente te limpiará de ellos, sino que te otorga la vida eterna. Y todo gracias a la simiente prometida, el mediador del pacto eterno que es mayor a cualquier otro pacto. Acompáñenme al libro de Hebreos, hermanos, para concluir. Hebreos capítulo 8. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie. Hebreos capítulo 8. Y voy a leer, hermanos, o leamos juntos del verso 1 al verso 6, a la luz del conocimiento que hemos recibido con el mensaje de esta oportunidad. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira,
Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Verso 6, mucha atención. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El pacto eterno es mayor que la ley, hermanos, y esa es una noticia gloriosa para nosotros. Porque si dependiese de la ley, hermanos, absolutamente cada uno de los presentes estaríamos perdidos y condenados a una eternidad de tormento. Pero gracias a que Cristo, siendo la simiente prometida, es el único que mantiene ese pacto, hermanos, podemos tener la seguridad de nuestra eternidad porque no depende de nosotros. Depende de aquel que dio su vida por nosotros, que cumplió la ley a la perfección, y es en ese mediador y en esa simiente en quien depositamos nuestra confianza. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu promesa, por tu pacto dado a tu siervo Abraham, que tal como lo aprendimos en esta oportunidad, Señor, es mayor que el que entregaste a Moisés. Entendemos que eso no significa que no tuvo un propósito, pues ahora entendemos que el propósito de la ley era mostrar la incapacidad humana para salvarse a sí mismo, y que a la vez en todo arrepentimiento depositaran su confianza en el único que les puede salvar, que es Cristo. Nosotros en esta oportunidad te pedimos, Señor, si hubiese alguien en medio de nosotros que ha depositado todavía su confianza en sus obras, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu revelándole en lo más interno de su ser lo equivocado que está y cómo es imposible de que Él pueda ganarse tu favor a través de nuestras obras. Es solamente a través de ese pacto y promesa hecho a tu siervo Abraham, que fue hecho, Señor, de tal manera que llevaría a su cumplimiento en un pueblo de toda lengua y de toda nación. Todo aquel que en fe y arrepentimiento deposita su confianza en Cristo. Gracias, oh Cristo, por ser esa simiente prometida de Génesis 3:15. Aquel que pisaría la cabeza de la serpiente estando en aquel madero, venciendo la muerte a favor nuestro. Pero también, Señor, recibiendo el pago que nuestros pecados merecen. Tú, Señor, recibiste el castigo que nosotros merecemos. Tú, Señor, cumpliste la ley a la perfección, como ese varón perfecto. Pero ahora te damos gracias, Señor, porque gracias a ese sacrificio, nuestra seguridad está guardada en tus manos. Entendemos, Señor, porque tu palabra así lo presenta, que no hay nada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni algo creado que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra salvación está segura en tus manos, Señor, y gracias porque depende de ti, no de nosotros. Pues reconocemos que si dependiese de nosotros, Señor, estamos perdidos. Pero gracias a ti, oh Cristo de la gloria, que depende de ti, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, el que no permite que ninguna de ellas se pierda, pues estamos completamente seguros en tus manos. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido